Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Vamos a continuar con nuestro tema número 5 de este seminario, Venciendo la Adversidad. El tema que vamos a estudiar el día de hoy tiene como título, Cuando lo que pasa no tiene sentido. Muchas cosas que acontecen en nuestra vida no las podemos explicar. Algunas de ellas terminan provocando sentimientos de miedo, de tristeza, de enojo, preocupaciones y afanes, porque no le encontramos una razón lógica, porque nos cuesta trabajo recibir la vida tal como Dios la diseñó. Y a veces perdemos de vista que Dios nos ama mucho y que todo lo que nos acontece a los que le amamos nos ayudan a bien. Esto es lo que dice Romanos 8:28. Vamos a nuestro pasaje base, Romanos 8:28, y dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué te parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón a través de este mensaje? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, hablándonos y guiándonos a toda verdad. Tú tienes palabras de vida eterna. Revélalas a nuestro corazón. Enséñanos a entender la vida tal cual, cómo funciona, y que podamos comprender el sentido de todo lo que nos acontece. Sé que hay muchas cosas que quedarán lejos de nuestro entendimiento. Pero entonces enséñanos a ponernos en tus manos para tener un corazón agradecido y poder vivir esta vida en plenitud, en fortaleza, en fe y en victoria. Gracias te damos porque tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo leo este pasaje de Romanos 8, me queda claro que Dios me ama y que todas las cosas que acontecen alrededor de mi vida, de entrada el Señor nos dice que nos ayudan a bien, las entendamos o no las entendamos. Todo lo que acontece en la vida no es al azar, hay un propósito. Esto es, tiene una intención que lo originó. Y esa intención puede venir de parte de Dios o de parte nuestra. No solamente Dios da vida a los acontecimientos, sino que nosotros tenemos la capacidad de originarlos también. ¿Cómo está esto? Porque Dios nos otorgó la capacidad de decidir. Es a lo que le llamamos libre albedrío. Y así como Dios decide, manda y actúa, ¿qué crees, varón? Nosotros también. Está escrito en Isaías 14:27. Porque Dios de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lo que Dios decide, no podemos impedirlo, solo recibirlo y aceptarlo. Comprendamos esto. Y lo que nosotros decidimos, pues debemos de responsabilizarnos y afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Si Dios deseara destruirte, pues tú no puedes hacer nada. Si Dios quisiese enviar una tormenta, tú no la puedes detener. Si Dios quisiese que explotara un volcán, tú y yo, ¿qué podemos hacer para impedirlo? En primer lugar, creo que debemos de cambiar nuestra percepción que tenemos de Dios y hacer a un lado esos pensamientos fatalistas de mal, porque como que solemos pensar, ¿y si Dios hace esto para mi mal? ¿Por qué lo hace? Y es donde nos enojamos y donde a veces nos encontramos discutiendo con la soberanía y la voluntad de Dios. Conoce mejor quién es el Señor. Si de algo yo estoy convencido, es que Él nos ama. Repite conmigo, varón, Dios me ama y Dios desea bendecirme. Su amor te creó
A ti y a mí nos creó su amor. Nos da vida cada día y disfrutamos de sus bendiciones constantemente. Por su amor es que tú has llegado a la edad que tienes. Así que no podemos pensar que Dios es malo o que busca nuestro mal o que desea destruirnos. Simplemente veamos todo lo que Dios creó. Todo lo que nos rodea habla de su naturaleza, de la naturaleza de su corazón. Dice Génesis 1:31. Acompáñame, por favor. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, ¿qué dice la Escritura? Que era bueno en gran manera. Lo que Dios hace, ¿cómo es? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Jesús mismo comentó del Padre Celestial a un joven que le llamó bueno en Marcos 10 del 17 al 18. Tú te has de acordar, el joven rico. Marcos 10 del 17 al 18 dice la Escritura que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Quién es el único que verdaderamente es bueno en toda la creación? Dios, porque toda la creación es buena en gran manera y da testimonio de lo que hay en su corazón y en sus pensamientos. Tenemos un Dios que es bueno en gran manera. Grábalo en tu corazón. Somos nosotros los que no somos buenos, porque muchas de nuestras decisiones están inclinadas hacia el mal continuamente. ¿Sí o no? Desde que Dios hizo al hombre, se dio cuenta de que esto formaba parte como que de su naturaleza. Dice en Génesis 6 del 5 al 6. Génesis 6 del 5 al 6. A mí se me hace uno de los pasajes más tristes en toda la Biblia, porque muestra nuestra condición, de cómo somos nosotros como seres humanos y lo que provocamos en el corazón de Dios. Dice Génesis 6 del 5 al 6. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Yo me imagino a Dios como ese padre que de repente ve que su hijo está caminando por el camino de muerte, tomando malas decisiones, juntándose con personas incorrectas, haciendo lo incorrecto, haciendo lo que Dios aborrece, aquello que está destinado a destruirlo. Y ahí está el padre con lágrimas en los ojos diciendo: Hijo, ¿por qué estás haciendo esto? Yo no te lo enseñé, yo nunca quise esto para ti. Pero el hombre, a través de su libre albedrío, va tomando decisiones. Y dice aquí que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. La palabra designio habla de la intención, del pensamiento, de la idea, del plano propósito aceptado por la voluntad y que llevamos a cabo. Significa que el hombre empezó a determinar su destino al hacer su voluntad, y no su santa voluntad, su voluntad. Lamentablemente sus decisiones empezaron a ser malas. Y nuestras decisiones, tarde o temprano, se manifiestan en nuestra vida y en la vida de otros. De tal manera que los designios de nuestros pensamientos es lo que cosechamos en nuestra vida. Y lo curioso es que luego nos preguntamos: ¿y por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué me pasó esto o aquello? Se nos olvida que Dios también ha establecido leyes espirituales en su creación
que tienen invariablemente cumplimiento. Por ejemplo, en la carta dirigida a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, Gálatas 6, 7 y 8 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que tú siembres, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses, tarde o temprano eso regresará a ti. Y eso es lo que tú vas a cosechar. Y a veces no nos damos cuenta. Y actuamos sin pensar, sin meditar las consecuencias de nuestras acciones. Y luego nos estamos preguntando, ¿y por qué me pasa esto o por qué me pasa aquello? En Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Puedes ver cómo se te regresa todo lo que tú y yo hacemos? Se nos regresa. Por una parte, entonces, está la voluntad de Dios, que desea bendecirnos. Por otra parte, tenemos un Dios que es bueno, que nos ama. Por otra parte, Dios ha establecido leyes espirituales que se cumplen. Y por otra parte está nuestra voluntad. Y en medio de ese caldo se dan las diversas circunstancias de nuestra vida. Podríamos decir entonces que lo que nos acontece en la vida puede tener varios orígenes. Las cosas que Dios hace, las cosas que yo hago y las cosas que hacen otros y se manifiestan en mí. ¿Qué les parece si buscamos percibir la naturaleza de Dios para comprender un poco lo que acontece a nuestro alrededor y que en ocasiones no le encontramos sentido? Vamos a Romanos 8 del 31 al 32. Romanos 8 del 31 al 32. Dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a ver varios puntos. Número uno, en primer lugar debemos de comprender que Dios es por nosotros. Repite conmigo: Dios es por nosotros. Significa que Dios actúa a favor de sus hijos, a favor de los que le aman. Y déjame decirte, y a favor de los que no le aman también. Cada día Dios muestra su misericordia en la vida de todos los seres humanos. Jesús comentó en Mateo 5 del 44 al 45. Acompáñame, por favor. Mateo 5 del 44 al 45. Palabras de Jesucristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Uno pudiera decir: a ver, espérate, ¿qué me estás pidiendo, Señor? ¿Que ame a mis enemigos? ¿Que bendiga a los que me están maldiciendo? ¿Que les haga el bien a los que me aborrecen? Esto va más allá de mi entendimiento o de mi capacidad para actuar. Yo sé que tú eres Dios y por lo mismo haces llover sobre justos e injustos, pero a mí me cuesta trabajo. Es precisamente cuando Dios nos pide hacer cosas que no comprendemos, hacer cosas que para nosotros tal vez no tienen sentido, pero para Dios sí. Y por eso nos lo está pidiendo. Porque lo que nos pide es para nuestro bien, lo entendamos o no lo entendamos.
Dios desea bendecirnos a todos y más a sus hijos. ¿Qué dice en tercera de Juan 1:2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué cosas debemos o quiere Dios que seamos prosperados? En todas, en cada área de mi vida, en todas las dimensiones de mi ser. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. En los años que llevo leyendo la Biblia, el mensaje consistente que encuentro es que Dios nos ama y nos creó para hacer y heredar bendición. No pienses algo diferente a esto. Dios no quiere tu mal. Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere tu sufrimiento. Dios no quiere tu tristeza, tus temores o tus angustias. Dios no quiere tu soledad. Dios no quiere tu miedo. Dios no quiere tu muerte. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna a todos aquellos que en Él creen. En Ezequiel 33:11 nos muestra la voluntad de Dios, donde dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Como diciendo, yo te estoy mostrando cuál es mi voluntad, pero al final tú decides. Tú tomas tus decisiones y lo que te acontezca no es porque yo lo quiero, lo permito, sí, pero yo lo que quiero es tu vida. Pero si tú estás escogiendo la muerte, esa es decisión tuya. Cuando nos acontecen las cosas de la vida, pues a veces nos cuesta trabajo recibirlas. A veces nos cuesta trabajo ver el beneficio de lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, sobre todo cuando lo que acontece no nos agrada, no nos gusta. Por ejemplo, hace años, cuando pues todavía no cumplía un año de casado, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Jugos del Valle. Y en esa empresa tenía problemas con mi jefe. Curiosamente, él se llamaba Jorge Martínez. Entonces, un día llegó a la iglesia una hermana que Dios utilizaba en dones proféticos, la hermana Eleanor Simons, y oró por mí y por mi esposa. Y nos dijo, Dios me muestra que estás pasando por aflicción en el trabajo, pero déjame decirte que Dios te ama y que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te veo contento, Dios va a tomar control de la situación que estás viviendo y va a terminar con ella, de tal manera que va a terminar tu sufrimiento. Uy, yo me puse bien contento porque lo primero que pensé fue, ay Señor, me vas a hacer justicia. Van a despedir a mi jefe y voy a ser libre de él. Pero ¿qué crees que pasó? Más o menos como a los 2 meses me despiden a mí. Y estuve 7 meses y medio sin empleo. En esos 7 meses y medio, pues la verdad es de que lloré muchas veces con mi esposa. Orábamos y pasábamos la noche entera clamando a Dios y diciéndole, Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué permitiste que nos sucediera? Mira, esa persona que era mi jefe era pecadora y me maltrataba y yo que te amo y soy tu hijo y me porto bien y diezmo y ofrendo y me reúno y me congrego y sirvo. ¿Por qué no me estás bendiciendo? ¿Por qué fui yo el que fue corrido y no él? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces no entendemos lo que pasa alrededor de nuestra vida. En medio de la aflicción, recapitulando, hoy en día, yo te puedo decir que fui muy bendecido, porque en esos 7 meses y medio sin trabajo, aprendí a buscar a Dios en mi necesidad, aprendí a confiar en su provisión, aprendí a orar conyugalmente, aprendí a mostrar mi corazón a mi esposa. Dios nos unió más conyugalmente. Dios fortaleció nuestro carácter. Se terminaron mis problemas de injusticia con mi jefe.
Dios quitó de mí arrogancias y me enseñó humildad. Aprendí lo que es el servicio a Dios. Dios amuebló mi casa porque utilicé el finiquito y amueblé toda mi casa. Me permitió estar con mi esposa 7 meses y medio para fortalecer nuestra relación. Me permitió atenderla a mi esposa después del parto y estar con mi hijita Bisadai. Al final, fueron cosas muy buenas las que vivimos y que en ese tiempo, aun cuando no las comprendía, no las entendía, hoy en día te puedo decir que fueron unos meses maravillosos. Al final, todas las cosas a los que amamos a Dios obran para bien. En segundo lugar, debemos de comprender que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acompáñame a Romanos 8 del 35 al 39, por favor. Romanos 8 del 35 al 39. Dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, lee conmigo por favor, antes en todas estas cosas que vivimos, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de ese Dios que nos ama, por medio de Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosas palabras, como diciendo, sin importar la situación que viva, los problemas que enfrente, las adversidades que tenga que librar, yo sé que tú me amas, que tú estás conmigo y voy a salir vencedor ante cualquier situación, porque si tú eres conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Cuando yo me armo de este pensamiento, créeme que voy a poder superar mejor cualquier situación que se presente en mi vida. Tú vas a poderla superar mejor. Si estás en Cristo, recuerda, no hay nada que pueda hacerte frente. Si estás en Cristo, recuerda, no hay problema que no puedas superar. Si estás en Cristo, recuerda, no hay situación que termine venciéndote, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es Cristo Jesús. Un error muy común es darle mucha importancia a las cosas de este mundo. Cuando le damos demasiada importancia a las cosas de este mundo, en ese momento, pues vamos a sufrir. Entre más te importen las cosas de este mundo, más van a gobernar tu vida. Y si éstas brillan por su ausencia, provocarán en ti estados de tristeza, enojo, inconformidad, queja ante la vida, depresiones, sentimientos de fracaso e impotencias. Y todo porque tenemos una escala de valores equivocada, porque nuestra vida, esto es, nuestro gozo y nuestra paz, empiezan a depender de la abundancia o de la escasez de las cosas de este mundo. Y así no funciona, esas no son las reglas, no son los mandamientos o principios que Dios ha puesto en esta vida. Jesucristo nos advierte en Lucas 12 del 15 al 29. Es un pasaje un poco larguito, pero vamos a leerlo. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo,
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, porque pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Notas? En estas palabras hay varios consejos de nuestro Señor Jesucristo. Consejos que nos ayudan a comprender cómo funciona la vida, para que aquello a lo que no le encontremos sentido, empecemos a encontrarle el sentido correcto para afrontarlo y salir en victoria. ¿Qué consejos nos muestra aquí nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar dice, guárdate de toda avaricia. Guárdate de toda avaricia. Dite a ti mismo, me voy a guardar de toda avaricia. Ahí en Lucas 12:15, la avaricia es ese deseo de poseer y acumular riqueza. Dios no anhela, no quiere, no desea que tú y yo tengamos esa actitud. Segundo consejo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso está en Lucas 12:15. Tu felicidad, tu gozo, tu paz y tu salud no depende de cuánto dinero o cuántas propiedades tengas. No depende de que si tienes muchos o pocos hijos o ninguno. Tu felicidad no depende de que si estás casado o estás soltero. Tu felicidad no depende de que si te desarrollas profesionalmente o llevas un perfil bajo como trabajador. La felicidad está escondida en Cristo, no en las cosas de este mundo. Yo sé que es difícil de comprender esto. De ahí la importancia de recibirlo, para que entonces lo que no tiene sentido lo empiece a tener. Número 3, nos invita a no hacer tesoros para nosotros, sino para Dios. En Lucas 12:21 lo comenta. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué significa? No vivas para ti, vive para Dios. Y comprende que todo lo que tienes viene de mano de Dios y te lo dio para que lo administres, para ayudar a otros, para que su reino se establezca aquí en la tierra. Lo que tú tienes, Dios te lo está prestando momentáneamente y te permite administrarlo como un buen mayordomo, pero todo le pertenece a Él. Cuando tú diezmas y ofrendas, lo que estás haciendo es devolverle a Dios parte de todo lo que le pertenece y te ha dado. De esa manera le honras para decir, Señor, te doy gracias por todo lo que tú me das.
Y aquí está, y reconozco que viene de ti, y por eso te doy el 10%, o te doy mi primicia, o te doy mi ofrenda. Pero cuando nosotros hacemos tesoros para nosotros mismos y vivimos para nosotros mismos, créeme que vamos a perder nuestra vida. Porque dice en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Número 4. Otro consejo que nos da Jesús es que no te afanes por tu vida. En Lucas 12:22 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Basta cada día su propio afán. Está bien que trabajes, que te esfuerces, que le eches ganas a las responsabilidades que tienes en esta vida. En el trabajo, con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia. Esfuérzate, da lo mejor que tienes, pero no que se convierta en un afán. Tú no vives para trabajar, trabajas para vivir. El trabajo es simplemente un medio por el cual obtienes las cosas, no es tu fin. No te afanes entonces por la vida. Consejo número 5. Conoce el valor que tú tienes para Dios. Dice en Lucas 12:24. Considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Que no te das cuenta que tú vales mucho para mí? Dice el Señor. Yo te amo con amor eterno y vales tanto que por eso envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ti, a dar su vida por ti, porque te quiero conmigo. Y si he dado lo mejor, y si no he escatimado a mi propio Hijo, ¿cómo no te daré también con Él todas las cosas que necesites para vivir? Comprende esto. Tú vales. Dios te ama y por lo mismo te desea bendecir. Y número 6, comprende que por mucho que tú te esfuerces, hay cosas que tú nunca vas a poder cambiar. Dice la Escritura en Lucas 12:26, pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? En el versículo 25 comenta, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Hay cosas que tú no vas a poder cambiar, por mucho que tú te esfuerces. Estás en las manos de Dios. Es mejor ponernos en sus manos y decir, Dios, yo no comprendo esta situación, ¿por qué la estoy viviendo? Pero la acepto, la recibo, me entrego a ti. Hágase tu voluntad aquí en mi vida como en el cielo. Si tú deseas que beba de esta copa, la voy a beber. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras para mi vida, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no solamente no vas a poder cambiar muchas cosas de tu vida, sino que muchas de ellas, te vuelvo a repetir, parecerá que no tienen sentido. Muchas de las enseñanzas de Jesús parecían no tener sentido. Y no es que no lo tengan, sino que éstas tienden a ir contra nuestra lógica, van contra nuestros valores, conceptos, tradiciones, costumbres y gustos. Y por eso nos cuesta trabajo recibirlas y seguirlas. Pero una vez que las recibimos como una verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, empezaremos a vivir en una dimensión espiritual de victoria y de poder. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, a donde tú y yo no veamos la tormenta, no veamos la barca cómo se está moviendo por las olas del mar, a caminar sobre las aguas. Es a donde Dios nos quiere llevar, a caminar y dando pasos sobre lo imposible, a vivir en una dimensión espiritual donde la victoria se obtiene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Pero no todos son capaces de recibir estas palabras. Hay algunos que no pueden deshacerse de lo que los posee. Y no hablo solamente del dinero. Hablo de conceptos, ideas, tradiciones o costumbres y gustos personales. Tú te has de acordar del joven rico. Ese joven que en Marcos 10:17 vino a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Y él le respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, ahí en el versículo 21 de Marcos 10, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A este joven lo poseían muchas cosas de este mundo, cosas que él no pudo dejar, cosas a las que no pudo renunciar. La palabra de Jesús se le hizo difícil de recibir. Hermano, ¿qué me quieres decir? ¿Que me deshaga de todos mis bienes? No, no te estoy pidiendo eso. Más bien, que tú le preguntes a Dios: Señor, hoy en día, ¿qué me está poseyendo a mí, que me está impidiendo vivir la vida que tú deseas que yo viva? Si tú eres capaz de preguntarle esto y recibir su respuesta, créeme que tu vida va a cambiar para siempre. Dios desea bendecirte, pero a veces nos cuesta trabajo comprender la escala de valores de Dios. Pero no porque nos cueste trabajo comprenderla significa que están mal. Más bien somos nosotros los que tenemos una escala de valores equivocada. Por ejemplo, ¿para ti qué es más importante, el dinero o el amor? ¿El trabajo o la familia? ¿La comida física o la comida espiritual? ¿Las modas de este mundo o el vestirte como escogido de Dios, de buenos frutos y de entrañable misericordia? ¿Para ti qué es más importante, varón, la belleza física o la belleza interior? ¿La justicia y el honor o salir adelante a cualquier precio? ¿Sabes lo que comentó el apóstol Pablo en una ocasión? Dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para Dios es más importante bendecirte con paz, gozo, llenarte de su presencia, de su fortaleza y quitar temores, preocupaciones, angustias, tristezas y depresiones en tu corazón, que darte 100 millones de pesos. Y para afrontar la vida y aprender a depender de Dios, debemos de aprender su escala de valores. De otra manera, al tener la visión de un Dios materialista, nuestra vida también lo podría ser. Y sabes, Dios no es material, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. En una ocasión Jesús dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Puedes comprender esta palabra, varón? Sus palabras, sus enseñanzas, sus principios y su esencia son espíritu y vida. Entonces, ¿Dios nunca me va a dar nada material? Claro que sí, pero primero es lo espiritual y después vienen las añadiduras. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios, busca lo espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las cosas materiales de este mundo, os serán añadidas. Pero esa es la posición que deben de tener en tu corazón. Son añadiduras.
Otro ejemplo, cuando Jesús enseña acerca del amor, en Mateo 5, 39 al 42. Acompáñenme, por favor. Mateo 5, del 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ay, hermano Jorge, es que lo que nos está pidiendo aquí Jesús es muy difícil. Sí, yo lo sé. Yo lo he vivido. Por ejemplo, con la reciente demanda del vecino del terreno de abajo, que pues demandó a su servidor y a la iglesia para poderle arrebatar un pedazo del terreno del Señor. Pero al final es del Señor. ¿Y qué dice? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, pues déjale la capa. Al final fue la decisión que se tomó. Ya recorrimos el enrejado y ya nos ajustamos al límite de propiedad de acuerdo a las escrituras de la iglesia. Está bien. Esa es la enseñanza que Dios nos da. Tú me preguntas en mi carne, Jorge, ¿comprendes lo que pasó? No, no lo entiendo. ¿Te gusta lo que te pasó? No, no me gusta, pero ya le doy gracias a Dios y le alabo porque tenemos un lugar donde reunirnos. Y Dios lo está poniendo bien bonito para nosotros. Y Dios nos va a bendecir de otras maneras y nos va a multiplicar muchísimo más. ¿Te imaginas que Dios multiplique y levante muchísimas iglesias de esta iglesia? Y a cada una de ellas les va a dar su propiedad. ¿Y todo por qué? Porque estuvimos dispuestos a vivir sus principios conforme a sus valores, conforme a su palabra. Otro ejemplo. Dios nos enseña a negarnos a nosotros mismos y en verdad cuesta trabajo. Dice en Lucas 9:23, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarnos a nosotros mismos es una labor diaria, cada día. No es hacerlo una vez. Cada día renunciar a nuestro orgullo, a nuestros valores, a nuestros consejos, a nuestra sabiduría, a nuestras ganas de vengarnos incluso. A mí me pasó hace años. Te has de acordar, varón, si estás con nosotros desde el inicio, cuando estábamos como grupo familiar aquí en Musa 76, donde los vecinos nos injuriaban, nos escupían y buscaban por todos los medios desanimarnos para que no continuemos en la obra de Dios. Y a veces pasaban junto a mí caminando los vecinos y de veras cómo me aguantaba las ganas de darles un par de trancazos, pero al negarnos a nosotros mismos, mira, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado como iglesia, Dios nos ha hecho crecer y tú eres parte de todo este sueño que estamos viviendo. Otro ejemplo, Jesús nos enseña cuál es el verdadero tesoro. Dice en Mateo 6 del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto nos enseña que cuando tú tengas recursos, alaba a Dios. Y cuando no los tengas, continúa alabando el nombre de Dios. Aprender a vivir en la abundancia y en la escasez. Y muchas veces Dios permite que vivamos de todo en la vida para que aprendamos a vivir esta vida. ¿Qué nos dice Eclesiastés 7:14? Última cita. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera.
Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. La felicidad entonces, pues no está en las cosas de este mundo. La infelicidad, pues tampoco, no está en la escasez. El vivir la vida no está en el disfrutar algunas cosas de este mundo, de las que ofrece. Fiestas, alcohol, mujeres, antros, deporte, apuestas, aventuras, peligro. No. Estas actividades son un pasatiempo momentáneo de unas horas. Algunas son correctas, otras son incorrectas. Ojo, algunos pasatiempos no son malos. Otros tal vez no tengan buena reputación. Y hay que saber escoger entre todos ellos. El vivir realmente la vida está en vivir las actividades diarias y cotidianas de ella. Vivir en familia, abrazar a nuestros hijos, disfrutar el trabajo y su fruto, amar a la esposa, comer en familia, servir a Dios, disfrutar unos ricos chilaquiles verdes, ¿verdad? La vida no es el libertinaje de actividades momentáneas, sino la responsabilidad de las actividades diarias. La vida está conformada por la voluntad de Dios, por sus principios y por mis decisiones. Y en la mezcla de todas ellas irán surgiendo las diferentes situaciones que se estarán presentando. Y si sabemos que Dios nos ama y que Él está por nosotros, tú y yo saldremos victoriosos. Entendamos o no entendamos las situaciones que se presenten. Porque aun cuando lo que pasa no tiene sentido, a los que amamos a Cristo sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué te parece si oramos? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque es tu Espíritu Santo quien está depositando esta semilla en nuestro corazón y va a fructificar al 100%. Y a través de ella vamos a aprender a vivir, a comprender la vida, a enfrentarla y a salir victoriosos a través de ella. Gracias te doy, Padre. Yo te bendigo y te exalto. Permite que podamos desarrollar todos los varones de tu iglesia y los que escuchan este mensaje, la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Nos vemos la próxima semana en el siguiente tema. Dios les bendice.